¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Hermosa noche y queríamos estar desde exteriores, así que hoy se presenta de esta manera, en esta hermosa noche, Fórum Jurídico Fiscal, en una semana que otra vez ha sido realmente muy importante y muy preocupante para nuestro país, con muchas medidas, y aquí estamos para seguir tratando la actualidad tributaria. Hoy vamos a tener dos entrevistas de primer nivel. No vamos a tener sección tuitera, pero sepan ustedes que hemos dado cuenta y hemos estado viendo todas las opiniones de los amigos que nos contactan constantemente a través de las diversas redes. Nos pueden seguir en Twitter y también en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Además, en nuestro canal exclusivo de YouTube, donde ya hemos superado las 1000 suscripciones. Así que pueden volver a ver este y cada uno de los programas en las distintas redes sociales. En el comienzo de este envío vamos a ir al encuentro del doctor Nadim Argañarás, un lujo realmente para nosotros tenerlo. Es presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, del IARAF, y vamos a hablar de muchos temas, de esta actualidad, de las nuevas medidas y su impacto, también de la presión tributaria, del reclamo de los gobernadores, algo muy reciente y muy importante, una eminencia, una extensa nota. Así comienza Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor en Economía, Nadim Argañarás, que es el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal y que seguramente ustedes han tomado nota de muchos datos que se producen en ese instituto. Por ejemplo, cuándo dejamos de pagar impuestos, cuántos impuestos hay en la Argentina, cuál es la presión tributaria global y particular de determinado impuesto. En fin, es mucho lo que has hecho, Nadim, en este aspecto. Y bueno, Fórum Jurídico Fiscal te agradece tu presencia con nosotros y queremos exprimirte un poquito. Para mí es un gusto, así que bueno, adelante con todas las inquietudes. Vamos a tratar de allanar un poco el camino en algunas cosas que... Bueno, uno de los temas que nos interesa saber es, bueno, se han tomado algunas medidas recientemente, sí, como la tasa cero para el IVA, una rebaja, mejor dicho, un aumento en los mínimos no imponibles que implica, digamos, que rebaje de alguna manera la recaudación de ganancias. ¿Cuál es el costo de este paquete de medidas que se tomó hace poquito tiempo? Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que uno puede afirmar con cierta precisión es el costo fiscal directo inicial, ¿no es cierto? Sí. Porque cuando uno baja impuestos, como por ejemplo sea lo que mencionaba, la suba del mínimo no imponible de ganancias, eso implica un mayor ingreso disponible para quien sea beneficiado y seguramente ese mayor ingreso disponible va a ser consumido. Exacto. Y cuando se consuma va a generar una recaudación de IVA, va a generar una recaudación de ingresos brutos. O sea, lo que es difícil es calcular el efecto fiscal neto, digamos, el claro, final. Correcto. Nosotros hemos cuantificado que las medidas tomadas por el gobierno nacional tienen un costo directo inicial de unos 100.000 millones de pesos. Entonces, de esos 100.000 millones de pesos, yo te diría que unos 40.000 millones son directamente para el fisco nacional, porque ahí tenés algunas cuestiones de gasto y también tenés la reducción de los aportes personales, correcto, ¿no es cierto? Que sí, eso sí, va directo sí, a la ANSES. Y de los 60 restantes, unos 48.000 millones nosotros se lo atribuimos a la suba del mínimo, porque vos no solamente vas a tener la suba del mínimo para los meses restantes, sino que también te van a tener que devolver... Hay la devolución de los 8 meses anteriores. Tomando claro, todo eso, estamos hablando de 48.000 millones de pesos y para nosotros la tasa cero de IVA tiene un costo de 11.300 millones. O sea que si uno redondea, digamos, la masa, el impacto coparticipable, estás hablando de 60.000 millones. O sea, de los correcto, 40 lo dejamos afuera, 60.000 millones. De los 60.000,
unos 35.000 afectan directamente a las provincias y 25.000 a la nación. ¿Es por eso que se quejan los gobernadores? Así es, por ejemplo, si tomamos el caso de provincia de Buenos Aires, estamos hablando de unos 7.000 millones de pesos, si hablamos de Córdoba de unos 3.000 millones de pesos. Entonces, bueno, los gobernadores, digamos, por no haber sido de alguna manera consultados y consensuar previamente las medidas, creo que están diciendo ahora, bueno, pero voy a tener un efecto en un contexto donde me está cayendo la coparticipación real, me está cayendo la recaudación propia real, se suma, digamos, este costo adicional. ¿Y qué efectos puede traer dentro de la provincia? O sea, los gobernadores que están atados al consenso. Bueno, los gobernadores, yo creo, Ricardo, que durante este año algunas provincias, no puedo generalizar, pero algunas provincias de alguna manera se han ido comiendo el superávit que tenían y es probable que estén ingresando en zonas donde puedan empezar a tener déficit, ¿sí? Nuevamente déficit. O continuar, ¿no es cierto?, con la reducción del superávit. Entonces, yo creo que hay que estar atento a anuncios, a, digamos, cuestiones que algunos gobernadores puedan empezar a mencionar porque respecto al consenso, porque recordemos que el consenso dura hasta el 2022 y para varios sectores va implicando año a año, sí, principalmente el año que viene, una nueva baja de alícuotas. Esa nueva baja de alícuotas es menos recaudación en el momento. Claro. Y creo que en este contexto en el que está la economía argentina, en el que estamos todos, no descarto que algunos empiecen a plantear, digamos, la suspensión del consenso, al menos en algunas cuestiones. Sí, claro, para salvar un poco el pago del gasto público, por lo menos inmediato. Así es. ¿No es cierto? Digamos, haciendo una visión un poco más amplia de todo esto y tomando en cuenta estas medidas, ¿cómo ves la proyección futura? Yo diría de la recaudación o del cumplimiento de esos, parte del consenso en lo que hace a la rebaja del impuesto a las ganancias, al pago a cuenta de débitos y créditos bancarios. Si uno analiza hacia adelante la cuestión fiscal argentina, hay una reforma tributaria nacional en marcha, que es lo que acabas de mencionar, algunos puntos de eso, pero a su vez tenemos compromisos asumidos con el Fondo Monetario de tener un superávit determinado, o sea, un excedente, sí. Y todo eso te lleva a tener que generar recursos de algún lado, ¿no es cierto? Y bueno, siempre está la cuestión del gasto o de los ingresos, sí, sí, o un mix. Sí. Entonces, yo creo que hay que estar atento también porque, estamos en una transición, todavía no hay ninguna cuestión concreta en materia política, ¿no es cierto? Más allá que el resultado de las PASO ha sido significativo hacia un candidato, falta mucho para el 27 de octubre y la situación es muy compleja. Es compleja, claro, se volvió más compleja. Se volvió más compleja. Desde el punto de vista o la incidencia política que tuvo la economía, ¿no? Exactamente, se volvió muy complejo y Ricardo, también te digo que yo hoy me parece una sorpresa muy grande, ¿no es cierto? El 15 de septiembre tiene que entrar el proyecto de presupuesto nacional. Claro. Entonces, en esta situación, en esta cuestión, porque inclusive no estamos en una transición, porque no ha habido una elección, no hay, con claro. lo cual a mí digo, o sea, hay muchas piezas y está siendo muy complejo armar algo. Entonces, ¿pensás que pueda incidir la situación, la coyuntura, para diferir el ingreso del presupuesto? Alguna vez pasó, ¿no? Pero alguna vez ha pasado.
Yo creería que tendría que haber algún consenso político de las fuerzas en cuanto a decir, bueno, vamos a enviar un proyecto de ley de presupuesto, pero ¿qué ocurre? Que ese proyecto de ley de presupuesto debería ir, a mi criterio, con el cumplimiento de estas pautas que recién mencioné. Claro. Porque si yo mando un proyecto de presupuesto ahora y ya lo mando, por decirte, con la suspensión de la baja de impuestos, estoy dando una señal contundente. Sí, claro. Claro. O si lo mando sin superávit primario, sí. O sea, es muy compleja la situación, la verdad que es muy compleja. El gobierno a nivel nacional lo que hizo fue dar planes de facilidades de pago como para que mitigar un poco la situación, sobre todo de las pymes y esto. Desde tu punto de vista, primero, la primera pregunta sería si no considerás que una moratoria hubiera sido más eficaz, en el sentido de quitas y condonaciones. Y en segundo lugar, si haber, digamos, presentado un proyecto de moratoria a nivel nacional hubiera tenido el consenso necesario en la legislatura, ¿no? El Parlamento más práctico. Sí, sí. No conozco, digamos, los motivos por los cuales se optó por los planes, pero yo creo que en esta situación, digamos, es donde todos tenemos que poner una parte. Quizás si la moratoria era lo que más impacto iba a generar, porque hoy la situación por ahí te genera que la medida que haces te llega tarde o no tiene impacto. Claro, claro. Entonces, creo que hay que tratar de en este contexto anticipar lo más posible, pero es factible que una moratoria hubiese sido mucho más... Claro, pero es correcto lo que decís. Hubiera tardado más porque hubiera tenido que pasar por el filtro, y la discusión, que hoy también sucede eso, ¿no es cierto? En esta discusión nación-provincia está la cuestión esta de si está bien que se haga como se hizo, si debería haber pasado por el Congreso. Bueno, lo que siempre sucede con estas cosas, pero de nuevo, digamos, ¿cómo se va a dar la señal de impuestos 2020? Es para mí un gran interrogante, porque si te tengo que decir algo, el proyecto de presupuesto del 15 de septiembre ya a mí me tendría que estar ratificando que se continúa. Claro, que se continúe y que hay baja. Y que hay baja. Y que hay baja. Este es el tema. Y no sé si esa baja puede ser soportada, esa falta de recursos, llamémosle, podría ser... Claro. Tal vez el gobierno termine enviando un proyecto de presupuesto con esas condiciones, porque son las que hoy rigen. Claro. Y después el Congreso, bueno, definirá en su momento, si digamos, si se puede puede o no continuar con eso. Como para terminar esta generosidad de tiempo de tu parte. No, un gusto. ¿Cómo podemos calcular la presión fiscal hoy global y también, digamos, dentro de los municipios y de las provincias, ¿no? Porque hoy los municipios tienen una relevancia importantísima. Sí. Y mira, por ejemplo, en el sector de restaurantes y hoteles, que tenemos un seguimiento, entre otros, prácticamente un punto de la facturación neta de IVA se la lleva la tasa de seguridad e higiene municipal. O sea, y a eso hay que sumarle otras tasas. Es significativo. Después sumarle otras tasas, publicidad, algo de otro tipo, y después el ingresos brutos provincial. ¿Ahí en ingresos brutos hubo una baja en ese sector? Sí, hubo, porque para este año la alícuota es 4,5% de la facturación y estaban más altos, o sea que hubo varias jurisdicciones que la bajaron al 4,5%, pero también hay varias jurisdicciones que están debajo del 4,5%, con lo cual podrían legalmente aumentar la carga y seguir cumpliendo con el consenso. Y ganarse recursos que hasta ahora no tenían. Y a nivel nacional, ¿cómo lo ves? Y a nivel nacional lo mismo, o sea, estamos en un momento pero no es el momento, no solo es esto, sino lo que viene, de la frazada muy corta. Entonces yo acá no sé cómo se va a llevar adelante. Yo soy partidario de un acuerdo social, digamos, porque creo que
habría que definir cuestiones básicas consensuadas. Por ejemplo, la cuestión fiscal. Bueno, ¿cómo se hace? Y si hay recortes fiscales, los efectos sociales que pueda tener. Pero claro. Este sería uno de los temas. Sí, esto es para mí es un tema central que ahora falta tanto para octubre, ¿no? Pero son cuestiones que creo que la política tiene que ir trabajando, porque los acontecimientos pueden acelerarse y hay que tener acciones, digamos, definidas ante distintas cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional lo que el gobierno anunció. Sí. Pero ¿lo va a hacer este gobierno o quién lo hace? O sea, claro, o quien es muy compleja la cuestión en la que estamos ahora, por motivos de fecha, por el calendario electoral, por todo lo que está en juego, ¿no? Sí, sí. Claro. Así que... Yendo nuevamente a lo tuyo, y te prometo que es la definitiva. De los 164 impuestos, dentro del estudio que hicieron, ¿vos ves que hay posibilidades de algunos eliminarlos sin que tengan una incidencia muy grande? Sí. Sobre todo a nivel municipal. A nivel municipal son alrededor de 80 tipos de tasas, y yo creo que hay posibilidades de eliminarlo. La ciudad de Catamarca hace 2 años llevó adelante una reforma en esa línea, eliminó varias tasas que te terminan generando un costo para el fisco y además un costo para y ese costo es mínimo, claro, que se recauda muy poco. Entonces sería algo de base que habría que hacer. En fin, sigue estando pendiente en Argentina para mí. Bueno, ahora muchas más cosas, ¿no? Pero la reforma tributaria integral sigue estando pendiente de hacer. Me parece que tu conclusión es que en la coyuntura hay que ser muy prudente. En la coyuntura hay que ser muy prudente y creo que, insisto, si no hay un acuerdo político para tomar las decisiones que se puedan llegar a tener que tomar, todavía puede ser más difícil, ¿no? Gracias, Nadim. No, gracias a ustedes. La verdad te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo. No, fue un gusto, ¿eh? Muy bien, excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro en el marco del coloquio de FEGRA, de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Qué temas muy importantes y además muy bien tratados. Nosotros les proponemos una pausa. Vean ustedes allí en la pausa la actividad deportiva que tiene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y también todo lo que estaba ocurriendo con nuestros amigos del Estudio Teresa Gómez, Carlos Quián y Asociados. Pausa y enseguida volvemos. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y como habíamos prometido otra entrevista nuevamente a cargo del doctor Ricardo Ferraro. Estaremos con el doctor Humberto Bertaza, un lujo también tenerlo en nuestro programa, siempre predispuesto a charlar con nosotros para hablar del libro de IVA digital y la declaración de IVA pro forma, algo que ya hemos tratado en el programa y que sigue teniendo muchas aristas y muchas opiniones académicas para tener en cuenta. Realmente una eminencia en materia tributaria, el doctor Humberto Bertaza en Fórum Jurídico Fiscal. El invitado de hoy es el doctor Humberto Bertaza, de quien no pienso decir el currículum, porque si no se nos va a ir el programa. Y la verdad que lo que quiero es entrevistarlo. Humberto, gracias por estar con nosotros. Ricardo, no, gracias a ustedes y un saludo a todos los colegas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Un poco más aliviado, ahora no tenés presidencia, más tranquilo. Bueno,
Creo que hay infinidad de novedades para la profesión. IVA digital, declaración jurada pro forma, rebaja de IVA. Vamos a charlar un poquitito de esto. Primero, ¿cómo ves el tema de la rebaja de IVA? Bueno, personalmente veo que es un camino que había que recorrer en este punto. Tenemos que pensar que hace tiempo había proyectos ya presentados en este sentido, inclusive de la oposición. Se dio en el marco de coyuntura, una figura que tienen algunos países también dado. Y hay un aspecto que me parece que es importante destacarlo porque vimos alguna opinión en sentido contrario, y esto sí es importante, respecto de que en realidad no se ha fijado una exención en el impuesto al agregado, sino una alícuota especial cero. Esto que parecería que es la misma cosa, en realidad en materia tributaria tiene una diferencia muy grande, porque hacer una alícuota cero permite el cómputo de los créditos fiscales, no así si fuera una exención. Y el otro aspecto me parece importante, que esto está solamente vinculado en aquellas operaciones a consumidor final. Quiere decir que si nosotros estamos hablando de la leche y estamos hablando del resto de la etapa productiva, comercial, sigue exactamente igual que antes, con lo cual solamente estaría esto vinculado al consumidor final. Y donde no se aplica la tasa cero en las etapas anteriores. Esto es lo importante. El régimen general, ¿no? ¿Cómo ves algo que preocupa bastante a la profesión, pero que en mi modesto modo de ver creo que es imparable, que es el libro de IVA digital y sus consecuencias? Claro. Bueno, en primer lugar, yo diría, Ricardo, si nosotros empezamos a ver lo que están haciendo las administraciones tributarias más avanzadas en el mundo, te diría que las llamadas liquidaciones o declaraciones pro forma se están imponiendo en el mundo. En general, algunos países empezaron con retenciones, otros empezaron con IVA, otros empezaron con el impuesto a la renta, los más avanzados de personas humanas. Y poco a poco lo que estamos viendo en el mundo, que es un avance que se está dando, que en el fondo tiene como objetivo ser un elemento, ser una herramienta de servicios al contribuyente. O sea que en general en el mundo, más allá de lo que se diga, uno de los parámetros que tienen las administraciones tributarias es el servicio a los contribuyentes. ¿Qué más se puede hacer? Después que se haga bien, se haga mal es otra cosa, pero digamos, estos son los parámetros que funcionan. Y en la Argentina estamos en eso. Y el IVA digital, te diría que forma parte de ese esquema. Así que desde ese punto de vista, me parece que todo lo que es la informática tributaria, tenemos que verlo, que es un dato para proyectarse en el futuro y que esto no hay vuelta para atrás darle. Ahora, vos sabés bien, y esto ya casi es una pregunta gremial, en la profesión cunde el pánico. Es decir, hay bastante miedo con esta novedad, con esta transformación que puede llegar a sufrir la profesión, y fundamentalmente en lo que hace a su trabajo, ¿no? Sí. Sí, yo diría, Ricardo, acá es mucho más que el IVA digital o que la informática tributaria. Si acá uno empieza a ver lo que es el futuro laboral en el mundo, lo que es el futuro profesional, hay una transformación que se está viendo que es excepcional. Y ante esa transformación, que nosotros no podemos ni criticar ni nada, porque es otro dato que tenemos, me parece que lo que la profesión requiere es justamente capacitar, la profesión y no la profesión, ¿no? Todo lo que implica el cambio laboral es capacitarse para estar en las nuevas circunstancias. Vos fíjate, yo siempre hay un tema que saco porque me parece muy interesante. El primer país en el mundo que creó un impuesto al robot es Corea. Y uno dice,
dice, no, pero ¿cómo puede ser que Corea, que es uno de los países más importantes en el mundo de la informatización, va a estar creando un impuesto al robot que parecería que es absolutamente lo contrario? Bueno, la idea, vos fijate, ¿no? La idea, que esto son cosas para analizar, la idea ¿cuál es de los coreanos? Todo este proceso de transformación, todo el futuro laboral va a implicar que hay un montón de gente que va a dejar de hacer las tareas rutinarias porque el futuro lo va a cambiar. ¿Qué hay que hacer para eso? Responsabilidad del Estado, capacitarlas. Para capacitarlas hay que financiarlas. Para financiarlas es el impuesto al robot. Fíjate vos cómo esto está avanzando en el mundo. Sí, claro. Esto es imparable. Nosotros no podemos estar quejándonos del IVA digital, porque esto es lo que se viene, esto es lo nuevo. Y yo creo que acá el profesional es el que tiene que capacitarse para decir, yo tengo que hacer una tarea que tenga un valor agregado desde el punto de vista económico y profesional totalmente distinto a lo que venía haciendo ahora. Son cambios difíciles, no tengo ningún tipo de duda, pero yo creo que tenemos que estar mirando lo que es el futuro para ver hacia dónde vamos. Gracias, Humberto, muy amable. A vos. Muy bien, excelente entrevista, casi no tenemos tiempo para más. Gracias Hernán Ramos y todo su equipo por las cámaras y la edición en este programa. El contador Ramón Eduardo Pena, aquí en Exteriores, junto a nosotros en la producción ejecutiva, el doctor Ricardo Ferraro en la producción periodística. Entre todos les decimos muchas gracias y los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.